Muchas veces siendo ya creyentes, hijos de Dios, habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, nos encontramos con un dilema y es hacer aquello que no deseamos hacer, que sabemos que no es correcto, pero que algo dentro de nosotros nos impulsa a cometer ese pecado o esa mala acción. Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando qué es lo que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos hace ceder ante aquello que sabemos por los mandamientos de Dios y por la palabra, que no debemos doblegarnos ante eso. Quédate hasta el final del video para que podamos juntos entender un poco sobre esto. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 nos habla mucho sobre esto, sobre el pecado que mora en nuestro interior, ¿sí? Allí en nuestro corazón, el lugar que Dios quiere habitar, ese lugar que está reservado para que el Espíritu Santo obre en nuestro interior, allí donde Él deposita dones, llamados, talentos, sueños, donde Él quiere sembrar los propósitos eternos para que tú y yo trabajemos en pos de alcanzarlos, obviamente con la guía y la dirección y la sabiduría de Él. Pero nos encontramos con una batalla interior, una batalla muy fuerte. Aparte de tener al enemigo de nuestras almas que está bombardeándonos y quizá levantando fortalezas, como lo describe la palabra de Dios en nuestra mente, también tenemos un enemigo propio que habita dentro de nosotros y es nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo venció el pecado, venció la muerte en la cruz y nosotros al venir a Él somos transformados en nuevas criaturas, pero Pablo lo describe muy bien, que mientras estemos en esta carne debemos aprender a militar no en la carne, no a vivir conforme a lo que Él ha descrito como las obras de la carne, sino a vivir movidos diariamente y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que dice Romanos capítulo 7. Pablo aquí está hablando de aquellas cosas que no quiere hacer y que termina haciéndolas. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando nosotros conocemos aquello que no le agrada a Dios, aquellas cosas que Dios aborrece, es decir, el pecado, comenzamos a identificarnos con Él. Por eso nos damos cuenta cuando estamos tendiendo hacia la carne y no hacia el espíritu, porque estamos dejando que nuestra mente, nuestras emociones estén controlando nuestras decisiones y nuestras acciones y actitudes. Y esto es una lucha constante, pero la única manera de vencer es la rendición. Estar rendidos constantemente a nuestro Dios, al Espíritu Santo, en oración, vigilando, orando en todo tiempo. Quizás no de rodillas constantemente, pero aquí en nuestro corazón, pidiendo la ayuda, la guía y la dirección de nuestro Dios, la sabiduría. Recordemos que en Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice que pidamos esa sabiduría, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces pidamos toda la ayuda y el oportuno socorro de parte de Dios para que podamos vencer la carne, ese pecado que nos asedia, como describe Pablo aquí en este capítulo 7 de Romanos. Y yo sé, versículo 18, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Allí es donde tú y yo debemos permanecer, deleitándonos en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Recordemos lo que nos dice el Salmo 119, versículos 9 y 12. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿cómo él caminará en integridad? Y la palabra nos dice, ahí mismo la respuesta en ese Salmo 119, con guardar tu palabra. La palabra de Dios es la que va a marcar esa línea
por donde tú y yo debemos caminar y va a traer luz. Lumbrera a mi camino es tu palabra, Señor. Entonces, esa lucha que hay constantemente en la vida del creyente, debemos nosotros estar apercibidos y discernir cada pensamiento que brota de nuestro corazón, en qué estamos dedicando el tiempo, en qué estamos enfocándonos, en qué pensamientos, qué emociones acompañan esos pensamientos o recuerdos. Si hay amargura en nuestro corazón, si hay comparación con lo que han logrado otras personas, sus triunfos, con lo que están haciendo, si hay resentimiento allí guardado en lo más profundo, solamente la palabra de Dios puede sacar a la luz esos sentimientos, emociones y pensamientos e intenciones del corazón más profundas que ni siquiera tú y yo conocemos. Entonces, venzamos ese enemigo interior que hay en nosotros, que obedece a la ley del pecado de los miembros, como dice Pablo, y andemos en victoria cada día, viviendo y caminando en el Espíritu. Y quiero leerles el versículo 16 de Gálatas capítulo 5, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiéramos. Cada día debemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Morir al viejo hombre, morir a los deseos, a las pasiones que se quieren levantar a veces en nuestro interior y que realmente no nos edifican, no nos conducen a nada bueno, porque el pecado conduce esa muerte y separación de Dios. Entonces, guardemos nuestros pensamientos, guardemos cada cosa en la que estamos meditando y llenémonos de todo pensamiento bueno, de todo aquello que edifica, de todo aquello que es digno de alabanza. En eso meditemos, en eso pensemos, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Lee libros que te edifiquen, que te sumen. Asóciate con personas que te edifiquen y que te sumen también, personas llenas del temor y la sabiduría de Dios. Bueno, muchísimas bendiciones para todos, y déjame en los comentarios qué otras cosas, otras recomendaciones tú aportarías para que este tema sea enriquecido con tu opinión también. Muchísimas bendiciones, y recuerda que esto es Encuentro Celestial, un encuentro con Dios y con su palabra.